Vamos a arrojar un poco de luz sobre algo que está pasando en Venezuela ahora mismo en la resaca de los terremotos. Porque sí, algunos aún están tratando de encontrar a sus familiares debajo de la miseria que Chávez construyó saqueando hasta los putos materiales de construcción con los que montaba sus casas. Pero visto lo anterior, el poder no es para los que se quedan quietos. Mientras todo esto pasa, hay dos actores que se están moviendo con propósitos que aún están por determinarse, pero sobre los que vamos a elucubrar, por supuesto. Y esos poderes son el chavismo y los yanquis. Que sí, que a día de hoy Delcy es muy obediente en lo económico, pero no olvidemos algo, los que han quedado al mando están tratando de ser ratas útiles, ratas que saben bailar al son de la melodía yankee, pero a los que dejan seguir bailando mientras ellos siguen aplicando represión sobre el pueblo para mantenerse. Aquí el último eslabón de la cadena eres tú, venezolano promedio, y lo que está pasando mientras tratas de ver si el ayuntamiento te dice que tu casa es habitable o no, es precisamente quién sigue al control después de la catástrofe. Este año 2026 va a grabarse en la memoria de muchos. En enero, la Delta Force entró en Caracas de madrugada y se llevó a Nicolás Maduro y a su mujer esposados y los plantaron en un tribunal de Nueva York. Y 6 meses después, en julio de 2026, el mismo general que dirigió aquella operación, Francis Donovan, aparece sonriente en Miraflores dándole la mano a Diosdado Cabello. Sí, el Diosdado por el que Washington ofrece 25 millones de dólares. El mismo al que el secretario de Estado Marco Rubio llamó narcoterrorista hace nada y menos. Ambos sentados en la misma mesa, intercambiando sonrisas como si fuesen colegas de toda la puta vida. Y yo aquí me pregunto si esta telenovela va de amor de verdad o es pura estrategia. Vamos a verlo, pero antes ya sabes, suscribida, compartida, comentada, me gusteada y dicho eso, vamos al lío. Bien, empecemos por la foto. Literalmente, el 6 de julio, el jefe del Comando Sur, el general Francis Donovan, se plantó en Venezuela para supervisar sobre el terreno la ayuda tras los terremotos. We're so pleased to welcome General Donovan here in Venezuela after the devastating earthquakes of June 24. And the Southcom team has been absolutely crucial to this effort. Hasta ahí todo normal dentro de lo que es una tragedia. El problema es la foto que ha quedado. Al lado de la dictadora encargada Delcy Rodríguez aparece Diosdado Cabello como ministro de Interior, acusado en un tribunal federal de Nueva York por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y por ser el presunto jefe adjunto, junto a Maduro, del Cártel de los Soles. Para que nos entendamos, un personaje siniestro de cojones que es responsable de la represión política en el país. Diosdado Cabello se enfrenta a estos cargos ante la justicia estadounidense mientras, como hemos dicho, tiene 25 millones de dólares por su captura. Y sin embargo, pues ahí está, dándole la mano al general del ejército que técnicamente debería estar buscándolo. Es como aquella escena del garaje de Breaking Bad, y no digo más por si no la habéis visto. Donovan, por cierto, tiene menos pelos en la lengua que Diosdado en la cabeza. Porque sí, el nombre de Diosdado Cabello siempre me ha parecido súper irónico. Y te digo todo esto porque al parecer Donovan, ante la prensa, ha dicho que, bueno, que el 3 de enero no fue hace tanto tiempo, refiriéndose a la captura de Maduro, y que tenemos que pensar en cuántísimo han evolucionado las relaciones con Venezuela. O sea, esto al lado del que decía que Venezuela iba a convertirse en Vietnam para los yanquis si osaban poner un pie en suelo venezolano. Nosotros estamos preparados desde hace tiempo para cualquier guerra prolongada. Y ese enemigo imperial debe tenerlo bien claro, desde aquí, desde este humilde país pequeño, debe saber que a nosotros no nos van a derrotar en 2 días. Si se meten con Venezuela, esa guerra no va a durar 2 días, ni 3, ni 4, ni 5. Serán 100 años de guerra, pero los vamos a derrotar, los vamos a vencer. Por supuesto, consternado, golpeado emocionalmente, y uno pudiera decir, en el mejor de los usos de ese término, con mucho temor, por la desproporción de los ataques contra nuestro país. Si es que lo de que se cachondeen del lema este de traidores siempre es leales nunca, viene por algo, amigos. Viene de que Diosdado es la mayor representación de una rata oportunista que podéis echaros a la cara. Porque tal y como estamos diciendo, el planificador de la captura de Maduro, el general Donovan, llegó al país y Diosdado es que debió preguntarle ya si lo quería con o sin saliva. No, con la plaqueta, coño. Pero bueno, si os doy tanto la turra con la aparición de Donovan es por lo que está pasando en el país y que vamos a comentar. Porque se comenta que los yanquis están tomando de facto el control del espacio aéreo, ya que se habla de que quienes están ahora mismo en las torres de control del aeropuerto de Maiquetía son soldados yanquis, no venezolanos. Desde el 1 de julio, personal de la Fuerza Aérea Estadounidense, entre los que se incluyen a 110 aviadores del ala 621 de respuesta a contingencias, más la Fuerza de Combate Litoral 24, han asumido la gestión operativa de la torre de control y las operaciones en tierra del aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía.
que es el aeropuerto más importante del país. El propio Comando Sur ha confirmado esto. O sea, hay gringos de los que Diosdado se cachondeaba antes del zasca del 3 de enero operando en la torre de control del principal aeropuerto del país. El terremoto reventó el centro de control del área, agrietó pistas y tumbó techos. Muchos controladores aéreos venezolanos fueron afectados por el propio seísmo y quedaron bajo mínimos. Y ahí entran los estadounidenses a reactivar el chiringuito para que pueda entrar la ayuda desde el aire. Hasta se ha reportado un campamento militar que está montado en la pista principal. Que vamos, me imagino a los militares estadounidenses yendo a la torre de control diciendo: no es que os interese que asumamos el control, porque ya os tenemos pillados, es que igualmente conocemos vuestro espacio aéreo mejor que vosotros. Lo han surcado nuestros aviones más que los vuestros, que los teníais en el desguace. Sobra decir que estas tesis que yo os traigo las desmiente por completo. Ha dicho algo así como que no existe forma alguna de que Estados Unidos u otro país controle una institución en la República Bolivariana de Venezuela. Lo que ella vende es que los militares trabajan junto a controladores venezolanos, pero vamos, que no hace falta que os enseñe a leer entre líneas a estas alturas. Es un asunto meramente mediático, laboratorios mediáticos que tratan de generar caos. Hay laboratorios mediáticos que tratan de presentar una situación que ya han aplicado a otros países. Que laboratorios mediáticos y matrices mediáticas. Y espera que te cuente lo de los drones, porque Donovan confirmó que Estados Unidos tiene volando al menos 5 MQ-9 Reaper sobre territorio venezolano con una célula de apoyo en Miami. Y están en ese espacio aéreo, según sus palabras, para reforzar el panorama de la inteligencia. Y espera que te añade una cosa más que te va a dejar flipando. Sus palabras fueron algo así como: estamos usando algunos de los mismos recursos que usaríamos para rastrear amenazas hemisféricas. Te lo traduzco. Los mismos drones que usamos para eliminar narcolanchas y para golpear durante la captura de Maduro los estamos desplegando por espacio aéreo venezolano como si nada. Sobra decir que esto ahora a quien más tendría que preocupar realmente es a las guerrillas que se mueven entre Colombia y Venezuela. Y aquí incorporo a los del ELN o al Tren de Aragua, por ejemplo, al que por cierto ya han golpeado cargándose a su cabecilla hace no demasiado. Ahora lo que inevitablemente todos estamos preguntándonos es: ¿esto tiene que preocupar al chavismo o ahora que son el perro obediente de Washington, pues estamos ante una asistencia temporal? Trump prometió acabar con el régimen, capturó a Maduro, pero ¿instaló a María Corina Machado en Miraflores? Pues no, dejó a Delcy Rodríguez, la ex vicedictadora de Maduro. ¿Por qué haría eso el tipo que iba a liberar Venezuela? Pues porque a Trump ahora mismo lo que le interesa no es liarla más en un país que es un polvorín arrasado por un terremoto. Bueno, por dos. Le interesa mantener la estabilidad en lo que llegan sus elecciones de medio término, y eso implica que el país no se incendie. Los que traicionaron a Maduro saben lo que tienen que hacer: mantenerse obedientes y facilitar el negocio a los yanquis. Por eso se han abierto las reservas petroleras a los estadounidenses. Por eso están cooperando en migración y seguridad, y el propio Trump ha elogiado la labor de Delcy y su fantástica cooperación. Analistas como Paul Webster, un ex embajador británico que he leído, dicen que, y os cito de nuevo, Trump está apostando porque el chavismo reformado puede dar la estabilidad necesaria para reconstruir la industria petrolera venezolana. Es decir, que en la Casa Blanca hay una corriente pragmática en lo económico que dicen: bueno, si Delcy funciona, ¿para qué te vas a complicar las cosas teniendo en cuenta que el ejército y la policía son parte del aparato parásito del chavismo? La dejaremos estar mientras siga bailando el ritmo que le marcamos y listo. Por eso ahora mismo la transición democrática directamente no es la prioridad de Washington, que está cómodo ejerciendo de tutor de los huérfanos de Chávez y Maduro. Estados Unidos cuenta con este crudo venezolano en lo que terminan de cerrar la campaña militar de Oriente Medio. Por ponerlo más gráfico, cuando bajas una escalera te dicen que tienes que mantener siempre 3 puntos de contacto para no caerte. Si los yanquis se sueltan de este punto de apoyo que resulta ser el chavismo de Delcy pragmático, podrían complicárseles las cosas innecesariamente. Por eso, poner a María Corina ahora, en este momento, pues es oportuno y adecuado, pero hasta donde yo veo, no les interesa. Lo que yo espero es que las cosas no lleguen al punto de algunos comentarios que he leído en los que dicen que Cabello y Padrino podrían ver retiradas las órdenes de captura sobre su cabeza si se portan bien. Pero eso es algo que iremos comprobando conforme pasen los días. Aunque lo que es cierto es que si se siguen manteniendo contactos entre Donovan y Diosdado, va a quedar demasiado raro que sigan teniendo la orden de por medio. Dicho esto, mientras Estados Unidos monta un puente aéreo, hemos estado viendo las noticias que están haciendo rabiar a todos los venezolanos. Que el chavismo estaba rescatando dinero de escondites que tenían por todas las ciudades costeras, de donde entraba y salía el narcotráfico y el contrabando que manejaban. Los edificios que colapsaron y que más muertos concentran en La Guaira son, en buena parte, las torres de la Misión Vivienda, el proyecto estrella de Hugo Chávez para dar hogar digno a los pobres.
El New York Times ha documentado que se construyeron deprisa y corriendo justo antes de las elecciones de 2011, con materiales cuestionables y en terrenos sobre los que los expertos llevaban años advirtiendo que no debía construirse. Esta es la Venezuela nueva. La chatarra esa era, bueno, lo viejo. O sea, no los mató solo el terremoto, los mató un edificio hecho para hacer propaganda y que tenía menos integridad estructural que una casa de paja. A los que han perdido familiares no les duele decir que a ellos no los mató el desastre, los mató el gobierno. Ya hemos puesto en alguna ocasión comentarios de arquitectos que trabajaron en esos proyectos. Nos dicen muchas veces que los contratistas estaban usando los materiales que se les suministraban para venderlos y cobrar algo por el trabajo que habían hecho. Y claro, si no usas esos materiales en las obras que estás haciendo, pues acaba pasando lo que ha pasado. No me importa. Yo trabajé con Misión Vivienda en el Zulia, con el general Reverol, corrupto desgraciado, que obligaba a la gente que participaba en Misión Vivienda a vender las cabillas, a vender el acero de refuerzo, pasarla por Colombia, porque el gobierno lo compraba subsidiado y se los daba a los contratistas. Y la forma de pago a los contratistas que participaban en Misión Vivienda era revendiendo el acero en la frontera de Colombia y Brasil. Cuando yo trabajé en Misión Vivienda con Corpo Zulia, al ingeniero con el que yo trabajaba lo botaron porque no se prestó para vender el acero. Mira, ahí se vendía hasta la pintura, se vendía absolutamente todo. Y quien no colaboraba estaba fuera. Por otro lado, los saqueos no terminan. La dictadura ha confirmado que ha detenido a 4 policías tratando de robar dinero y pertenencias entre los escombros, pero a poco que abráis las redes veréis que son muchísimos más que 4 policías. Además, se especula con que parte de ese dinero que vemos moverse ni siquiera es de particulares, sino riqueza venezolana saqueada por el chavismo, que el chavismo guardaba en varios escondites o caletas. Se habla de entre 250 y 500 millones de dólares en efectivo repartidos por apartamentos de La Guaira. Y esta sería la razón por la que el chavismo restringió el acceso a ciertas zonas desde el 26 de junio, ralentizando a los rescatistas y por tanto el rescate de las víctimas por su asquerosa codicia ratera. Esto evidencia por qué muchos fajos de billetes no eran dólares usados y de poco valor, sino fajos de billetes de 100 que suelen ser los favoritos de los narcotraficantes. Es que no pueden dar más asco ni aunque lo intenten. Después de contarte esto estarás con la mosca en la oreja de, bueno, vale, pero ¿por qué no aprovechan los yanquis para hacer algo? La gente está destrozada y asqueada con el chavismo. Ellos están tomando el control de las principales infraestructuras del norte y hasta tienen la alternativa a María Corina. ¿Por qué no hacen algo? Pues chicos, es complicado. Ya os dije que dentro del cálculo los yanquis no quieren una confrontación entre la mafia militar y la policía chavista justo ahora. Pero es cierto que tampoco pueden quedarse tocándose las pelotas mutuamente con el chavismo. Y el motivo de esto último es Florida. Porque a Trump esta jugada le puede salir muy cara en casa. En noviembre hay elecciones de medio mandato y en Florida vive el votante latino más anticomunista del planeta. Hablamos de cubanos, venezolanos y nicaragüenses que huyeron precisamente de estos gobiernos. ¿Y qué ven estos votantes en la tele? Pues a un general estadounidense dándole la mano al verdugo de los que ellos habían escapado. La gente está diciendo que la jugada de Trump tiene un riesgo brutal, especialmente entre los votantes latinoamericanos de Florida que llevan décadas oponiéndose a cualquier hoja de ruta que pase por dejar que estos hijos de la gran puta se acomoden en el sillón. La foto de Donovan con Diosdado es graciosa porque demuestra, una vez más, que Diosdado Cabello debería estar en el libro Guinness de los récords como la rata más grande que hayamos podido ver por televisión, pero al mismo tiempo no le hace favores a Trump con el electorado latino, aunque sea todo parte de un plan cuyo desarrollo vamos a ver antes de noviembre. Por eso, a María Corina la tienen en el limbo mientras Marco Rubio trata de poner presión y J.D. Vance trata de apostar por el pragmatismo y la no intervención. María Corina ha intentado volver a Venezuela 2 veces ya y se lo han impedido tanto desde Caracas como desde Washington. Pero sí quiero decir, de nuevo, que no todos en Washington, porque el sector de Marco Rubio, María Elvira Salazar, Mario Díaz Balart, Carlos González y Rick Scott están completamente interesados en entumbar estos regímenes y saben que negociar con ellos es pan para hoy y hambre para mañana. Especialmente viendo cómo se está señalando posible injerencia electoral con el sistema Smartmatic que tenía participación chavista. Un sistema que efectivamente se usa en zonas como California, que efectivamente ahora está en plenas elecciones estatales y municipales. Por eso seguimos aquí viendo la pelea entre ambos sectores en la Casa Blanca, aunque de momento el miedo a que María Corina pueda hacer estallar involuntariamente algún tipo de revuelta civil pesa más que el de los beneficios que tendría a la larga ayudarla a recuperar Venezuela de unas garras que llevan jodiendo al continente 30 años, bueno, casi. Dicho eso, voy a compartir una valoración personal, y es que al igual que no veía al venezolano de a pie como guerrillero a favor de Maduro en caso de un ataque yanqui,
tampoco lo veo en plena resaca de los terremotos rebelándose contra el régimen. No porque yo no conozca las historias de las protestas de la década pasada contra el gobierno en las que el régimen se cargó a muchos venezolanos que simplemente pedían democracia, sino porque siento que ese espíritu hoy más que nunca lo tienen quebrado. Y que me parece también irresponsable que la gente pida una rebelión que a saber las consecuencias que pueden tener de manos de un régimen que es algo así como un secuestrador con una pistola apuntando a su rehén. Creo que es un tema delicado y que no hay que tratarlo a la ligera, por mucho que yo esté completamente a favor del a la dura de los estadounidenses en este punto. De momento, solo quiero que nos quedemos con esta fotografía, con un Diosdado domadito y obediente, con un comando sur estadounidense enraizándose en el control del espacio aéreo y las infraestructuras chavistas, y con una María Corina que podría estar más cerca de pisar Venezuela este julio, con las consecuencias que eso pueda tener. Pero bueno, yo te cuento esto sin tener ni idea del asunto, así que trata de ilustrarme tú en comentarios. ¿Crees que los yanquis están ahí solo para echar una mano a su mascota dictadora, o podría ser esto una estrategia a largo plazo para ir consiguiendo el control de zonas clave en el país? Te leo, suscríbete si no lo has hecho y considera hacerte miembro, que ayuda mucho al canal. Echa un ojo a los vídeos para mantenerte en el debate y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Sí. ¡Leales siempre! ¡Leales nunca! ¡Leales siempre! ¡Leales nunca! ¡Traición! Que pase una de mis secretarias. Dile que me traiga un café. Y una buena mamada con extra de saliva.